Hola a todos y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí para hablar de algo que todos tenemos en común, la infancia. Bella, ¿estás lista para este episodio tan especial? Hola, soy Bella y sí, estoy más que lista. La infancia es un tema que me encanta porque siempre trae recuerdos bonitos y también algunos momentos vergonzosos, claro. Para todos los que nos escuchan y están aprendiendo español, este episodio es perfecto. Vamos a usar palabras simples y conversación muy natural. Si quieren practicar, pueden repetir lo que decimos en voz alta. Exactamente. Es una excelente manera de mejorar la pronunciación. Bueno, yo crecí en un pueblo pequeño, rodeado de naturaleza. Teníamos una casa con jardín grande y mi mamá siempre tenía flores de muchos colores, rosas rojas, girasoles amarillos y muchas plantas verdes. Era un lugar muy tranquilo y bonito. Los fines de semana, toda la familia desayunaba junta. Mi abuela preparaba tortillas y café con leche. Ese olor todavía lo recuerdo perfectamente. ¡Qué imagen tan hermosa! Yo, en cambio, crecí en una ciudad grande. Había mucho ruido, muchos carros y muchas personas por todos lados. Pero también fue una infancia muy feliz. En mi casa, los domingos eran el día especial. Mi mamá preparaba arroz, frijoles y pollo. Toda la familia llegaba a comer, tíos, primos, abuelos. Era como una pequeña fiesta cada domingo. Había música y mucha alegría. Eso es algo muy bonito de la cultura latinoamericana. La familia siempre es muy importante. Oyentes, ¿ustedes también tienen recuerdos especiales de comidas en familia? ¿Qué comida les trae más recuerdos de su infancia? Cuéntenlo en los comentarios. Nos encantaría leer sus historias. Sí, por favor, cuéntenlo. Me encanta leer los comentarios de nuestra comunidad. Bueno, Manuel, ¿tenías hermanos? ¿Cómo era tu vida diaria en el pueblo? Sí, tengo dos hermanos mayores, que se llaman Ricardo y Pablo. Ellos siempre me llevaban a jugar fútbol con sus amigos. Yo era el más pequeño del grupo, así que a veces era difícil seguirles el paso. Pero me gustaba mucho, y aprendí a jugar bastante bien gracias a ellos. Aparte del fútbol, también jugábamos a las escondidas, a la cuerda, y a veces simplemente corríamos por el campo. No necesitábamos muchas cosas para divertirnos, solo imaginación y espacio libre. Tienes toda la razón. Hoy los niños tienen teléfonos, tabletas y videojuegos. Pero nosotros jugábamos afuera con la naturaleza. Yo recuerdo que subía árboles con mis amigos del vecindario. Una vez me caí de uno de esos árboles y me raspé toda la rodilla. Fue doloroso en el momento, pero qué historia tan divertida para contar después. Mi mamá casi se desmaya del susto cuando me vio llegar. ¡Ay, no, Bella! Yo también me lastimé varias veces jugando. Una vez me rompí un diente jugando fútbol. Mi mamá se preocupó muchísimo y me llevó corriendo al dentista. Fue la primera vez que fui al dentista y estaba muy asustado. El dentista era un señor muy grande con muchos instrumentos metálicos. Pero al final todo salió bien. Pobrecito, los niños siempre nos lastimamos jugando. Es parte de crecer y de aprender, pero esos momentos son los que más recordamos cuando somos adultos. Oyentes, ¿recuerdan alguna aventura o accidente gracioso de su infancia? Déjenlo en los comentarios. Queremos reírnos con ustedes. Definitivamente. Bella, cuéntame más de tu infancia. ¿Cómo era tu escuela? ¿Tenías muchos amigos en esa época? Mi escuela era muy grande, con muchos salones y muchos estudiantes. Yo era bastante sociable de niña, siempre estaba hablando con todos y mis maestros a veces me pedían que me callara un poco. Pero no podía. Me gustaba mucho conversar y hacer preguntas. Mi mejor amiga se llamaba Patricia, ¿no? Éramos inseparables. Íbamos juntas a la escuela, comíamos juntas y jugábamos en el recreo. Hasta inventamos nuestro propio idioma secreto para hablar sin que nadie nos entendiera. ¡Qué creatividad la de ustedes! No exactamente un idioma secreto, pero mis amigos y yo también teníamos códigos y señas para comunicarnos en clase sin que el maestro se diera cuenta. El maestro de matemáticas, don Aurelio,
Era muy estricto, y todos le teníamos un poco de respeto y miedo. Mi materia favorita era la historia. Leía libros históricos por placer, no solo para los exámenes. Mi maestro, el profesor Mendoza, nos contaba los eventos del pasado como si fueran cuentos emocionantes. Era fascinante escucharlo. Me encantaría haber tenido un maestro así. Un buen maestro puede cambiar completamente la vida de un niño. Mi materia favorita era el arte. Tenía una maestra increíble que se llamaba señora Fuentes. Nos enseñaba con tanta pasión que uno no podía no amar el arte. Ella fue la primera persona que me dijo que yo tenía talento para las palabras y la creatividad. Eso me marcó para siempre. ¡Qué momento tan importante! Y para los que están aprendiendo español, no tengan miedo de cometer errores. Los errores son normales y son parte del aprendizaje. Igual que aprender a jugar fútbol o aprender a pintar. ¿Tenías mascotas cuando eras pequeña, Bella? Claro que sí. Tuve una gata que se llamaba Luna. Era blanca con manchas grises y muy cariñosa. Dormía conmigo todas las noches. Cuando Luna murió, fue uno de los momentos más tristes de toda mi infancia. Lloré muchísimo. Los animales se convierten en parte de la familia y uno los quiere con todo el corazón. Entiendo perfectamente ese dolor. Nosotros también tuvimos mascotas. Un perro que se llamaba Canelo, de color café y muy alegre. Siempre corría hacia mí cuando llegaba de la escuela, como si supiera exactamente a qué hora llegaba. También teníamos pollos en el patio, pero esos los cuidaba mi abuela para los huevos. No eran exactamente mascotas, pero también los queríamos. Pollos en el patio, qué vida tan diferente a la mía. Oyentes, ¿tuvieron mascotas cuando eran niños? ¿Cómo se llamaban? Cuéntenlo en los comentarios. Me encanta leer esas historias tan personales y bonitas. A mí también. Bella, cuéntame, ¿cuál es el recuerdo más gracioso que tienes de tu infancia? Uno que todavía te haga reír cuando lo piensas. Tengo uno perfecto para contar. Cuando tenía como 8 años, mi mamá me pidió que cuidara a mi hermanito mientras ella iba al mercado por una hora. Él tenía 4 años. Yo decidí que lo iba a ir a enseñar a cocinar y quisimos hacer galletas. Usamos harina, agua, sal y azúcar. Pero echamos demasiada sal y muy poca azúcar. Cuando mi mamá regresó y probó una galleta, hizo una cara espantosa. Fue el momento más gracioso de toda mi infancia. Todavía nos reímos de eso en las reuniones familiares. ¡Ja! 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 ¡Qué historia tan divertida! Yo también tengo una así. Una vez, intenté sorprender a mi mamá preparándole el desayuno de cumpleaños. Quería hacerle huevos revueltos, pero confundí el azúcar con la sal, y los huevos quedaron dulces. Mi mamá se los comió de todas formas, con una sonrisa enorme porque me quería mucho. Pero sí, fue un desastre total, que todavía mi familia no olvida. ¡Qué lindo! Eso es amor de mamá. Comer huevos dulces con una sonrisa. Los niños siempre tenemos las mejores intenciones, aunque los resultados no sean perfectos. Eso también nos enseña que el esfuerzo y el amor importan más que la perfección. Completamente de acuerdo. Bella, ¿qué hacías durante las vacaciones de verano? Ese tiempo libre era muy especial para mí. Las vacaciones eran lo mejor del año. En verano me quedaba semanas en casa de mi abuela. Ella vivía en otro barrio de la ciudad y yo sentía que era como ir a otro mundo completamente diferente. Jugaba todo el día con mis primos. Nos bañábamos en el patio con la manguera cuando hacía calor. Era algo muy sencillo, pero éramos enormemente felices. No necesitábamos nada más que estar juntos y reírnos. ¡Qué imagen tan bonita! En el pueblo donde yo crecí, los veranos eran muy calurosos. Íbamos al río a nadar. El agua estaba fresca y cristalina. Mi mamá nos preparaba sándwiches y limonada, y pasábamos horas ahí jugando entre las piedras y los árboles. A veces, regresábamos a casa ya de noche. Mi abuela siempre nos esperaba con la cena lista, y con cara de preocupación porque llegábamos tarde. Eso sí que es una aventura, el río, la limonada, la familia. Manuel, creo que los dos tuvimos infancias muy diferentes, pero igualmente hermosas. Tú en el campo, yo en la ciudad, cada uno con sus propios recuerdos únicos e irreemplazables.
Y eso es algo muy importante que quiero destacar para todos nuestros oyentes. No hay una sola forma de tener una buena infancia. Lo que importa es el amor, la familia, los amigos y los momentos compartidos. Da igual si creciste en un pueblo pequeño o en una ciudad grande. Completamente de acuerdo. Y para todos, ¿en dónde crecieron ustedes? ¿Fue en una ciudad, un pueblo pequeño, cerca del mar, en las montañas? El lugar donde uno crece forma tu personalidad y tu manera de ver el mundo. Cuéntenoslo en los comentarios. Queremos conocer su historia. ¡Qué reflexión tan bonita, Bella! Antes de terminar este episodio tan especial, quiero hacerles una última pregunta a todos. Si pudieran darle un consejo a su yo de 10 años, ¿qué le dirían? Yo le diría, aprecia cada momento con tu familia, porque el tiempo pasa muy rápido, y esos momentos son los más valiosos de la vida. Qué hermoso consejo. Yo le diría a mi yo de 10 años, sigue siendo curiosa, sigue haciendo preguntas y nunca tengas miedo de expresar lo que sientes. Y también le diría, cuida a tu gata Luna todos los días, porque el tiempo con ella es precioso y muy corto. ¡Qué mensajes tan bonitos! Bueno, oyentes de Wow Spoken Spanish, llegamos al final de este episodio. Fue una conversación muy especial. Hablar de la infancia siempre llena el corazón de alegría, nostalgia y gratitud. Espero que este episodio también les haya traído recuerdos bonitos a ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden dejar sus comentarios, contarnos sus recuerdos de infancia y responder a las preguntas que hicimos durante el episodio. Cada comentario nos ayuda a crecer como comunidad y a conectarnos entre todos. Y si este episodio les gustó, suscríbanse al canal y compartan Wow Spoken Spanish con alguien que esté aprendiendo español. La mejor manera de crecer es ayudándonos entre todos. Hasta el próximo episodio, amigos. Hasta pronto, sigan practicando su español cada día con alegría y sin miedo. Recuerden que cada conversación, por pequeña que sea, los acerca más a su meta. Nos vemos muy pronto en Wow Spoken Spanish.